José Castañeda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias. Ya los dejo, le voy a dar el anfitrión a Felipe. Sí. Ah, ahí está Claudia, qué bien. Ok. Ya, Espere, Claudia, dígame. espéreme, no se me vaya, espéreme un segundito. José Orlando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Qué bueno. Así me Sí. gusta ese audio, así está clarito, clarito, clarito. Ah, bueno, bueno. Claudia Mayarino, mi hermana, ¿sí? Ah, encantado. Mucho gusto. Gracias. Postdoctorada en educación y mi parcera, como dicen aquí en Antioquia, mi hermana parcera. El escritor Qué José bien. Orlando Castañeda acaba de ser elegido por votación como colombiano. Para nosotros es un orgullo que tener un colombiano de las calidades de José Orlando, juez penal en el distrito de, ¿cómo se llama el distrito? Aquí la ciudad se llama Wright Town. Wright Town. R-Y-E, Wright y Town como Right. pueblo. Wright Town. Entonces, José, vamos ahorita que ya cuando Claudia salga, vamos a comenzar a grabar la entrevista, ¿ok? Sí. Ya se está Esto va a ser- grabando. ¿Ya se está grabando? Ah, bueno, entonces, mejor porque Quiero allá cogen el audio preguntarle y lo cuadran perfecto. ¿Ok? la imagen, ¿cómo está? O sea, La imagen no importa porque solo necesito el sonido. Tranquilo. ay, yo aquí arreglándome los crespos. Ah, Todo. De todas maneras, vamos a Sí, tener aquí- imagen y sonido. Si le interesa el video, yo se lo mando, señor Ay, bueno, Castañeda. gracias, Con mucho gracias. gusto. José Bueno, Orlando me puede llamar, José por favor. Orlando, ok. Sí, señor. Los Gracias. dejo entonces, aquí estoy, si se ofrece algo, simplemente me pone el chat y yo vuelvo a entrar y soluciono. acuérdese a mí enviarme solo el sonido si se puede, para yo no enrollarme Sí. con nada más. Con ese sonido me voy mañana a grabar y ya cuando se haga lo demás, pues ya dejamos la entrevista Bueno. ya en firme. Vale. Gracias, Chao. Claudia. Un besito. Bye, bye. Y entonces no hay que No, Claudia, muchas ponerle gracias. nada de esto. Bueno. José Orlando. Sí, señor, buenas tardes, de nuevo. Un gusto estar aquí con usted. Sí. Ahorita hablamos de del tema de la cuña, ¿vale? Porque Ah, bueno, sí, cuando ¿tú quiera. querías escribir algo para hacer la cuña? Sí, voy a estar en ese proceso, en lo que estaba muy embolatado en el día. No, tranquilo. Mañana de Mándamela. pronto. Si no la puedo grabar, si no, mañana la graban mi gente de Bogotá la semana entrante. Pero yo sí tengo que tener la entrevista. Así que vamos listos. Perfecto. Bien. Ok, aquí estamos de regreso en Encuentros Blue para vivir bien. Continúa con ustedes Felipe Mayarino y para este segmento les tengo a un invitado maravilloso que ya formó parte de Encuentros Blue, ya es de la casa. Es una persona que tiene todos nuestros afectos más como colombiano y además pues nos acaba de confirmar que ha sido elegido por fin en votación como juez del distrito de Ryan Town, creo que se llama. Right down, sí. Ryan Town. José Orlando Castañeda, escritor, con quien vamos a hablar de su libro. Buenas noches, bienvenido de nuevo a Encuentros Blue, en Colombia. Muy buenas noches, Felipe. Una alegría y realmente es una experiencia muy bonita dialogar con usted. Muchas gracias. José Orlando, para salir del tema de las elecciones y eso, ¿cómo es que está funcionando en Estados Unidos últimamente la elección de los jueces? ¿Por qué es por votación? Bueno, todo depende de cada estado tiene sus leyes. En el estado de Nueva York hay una ley que los pueblos de menor tamaño, por decir algo, las jurisdicciones pequeñas son el alcalde y los concejales que pueden nombrar a un juez. Y yo tuve la fortuna que hace 15 años
el alcalde de esta ciudad, después de que yo llevaba 8 o 10 años practicando como abogado, me invitó a un desayuno y con varios diputados y me ofrecieron la posibilidad de que si yo quería ser juez aquí. Y yo, claro, es una noticia extraordinaria y lo acepté y ha sido una experiencia muy grande. Resultó que en los 6 meses atrás, esta jurisdicción pequeña que le digo, quiso, o los diputados y el alcalde decidieron que no iban a pagar los costos de sostener un juez o varios jueces, conmigo había 2 más, y que iban a eliminar los tribunales, lo cual quiere decir que toda la carga de ejercer justicia le pasaba a la jurisdicción superior, que es el pueblo de Rye, que le mencioné, R-Y-E, Rye Town. La ley del Estado de Nueva York dice que ya cuando son pueblos de ese nivel de jurisdicción más grandes, tienen que ser elegidos, ya no pueden ser por nombramiento. Entonces, lo que por muchos años a mí me dieron como un regalo casi, ahora me tocaba ganármelo. Y de hecho eso fue lo que me tocó, ¿no? Tuve una gran ayuda de parte de mi esposa, primeramente, del alcalde de la ciudad, de algunos concejales y mucha gente que quería, pues, esperaba que yo fuera elegido, me ayudaron, me colaboraron. Pero fue muy reñido, nunca había estado en lo que es en el centro político, realmente lo que son las tuercas y los tornillos del mecanismo. Lo veía desde afuera, muy bien, muy lindo, pero ya uno estar adentro y tener que ser parte de ese rodaje y competir es una experiencia, bueno, interesante por decirlo menos, pero difícil. Uy, uy, uy. Bueno, pero se dio y entiendo que por una reñida competencia, hasta que conseguiste volver a ser, ¿cómo se llama ese juzgado? ¿Cómo se llama o sea, ¿eres juez penal? ¿Juez qué? Yo soy juez penal, aun cuando en algunas oportunidades tengo que ver otros asuntos, como por ejemplo de dueños de casa con inquilinos, esas querellas civiles, o demandas de menor cuantía, también me toca decidir sobre casos, pero realmente el grueso de mi jurisdicción, lo que a mí me compete es penal. Cosas es lo penales. penal. Bueno, sí. Vamos dejando ese capítulo por el momento ahí, pero porque es que lo que hoy me tiene emocionado es de volver a entrevistar al doctor José Orlando Castañeda, es que su libro ya está en librerías en Colombia, entre Acuarelas y Lágrimas. El último libro de José Orlando ya está en Colombia, audiencia, de este hombre maravilloso que imagínense un juez penal cerca de la ciudad de Nueva York, en un distrito allá, ejerciendo y todo esto, como colombiano, tolimense, ¿no? Me habías dicho en absolutamente de Ibagué. De Ibagué, Tolima, la ciudad musical, que no solo produce músicos, sino escritores y jueces. Maravilloso. Y unos tamales muy sabrosos. Ay, los tamales, los mejores del país. Exacto, ahí va. Un verdadero tamal tolimense y que usted listo. Y no se tiene que llevar al casel, nada. No, perfecto. Lo digiere perfecto. Entre Acuarelas y Lágrimas. Vaya qué libro. Ahí me lo he ido leyendo de a poco. Yo le confesé al escritor que yo no soy muy bueno para leer por estos días, pero que sí he estado así, echándole el diente. ¿Cuándo ese libro comenzó su peregrinar? Ya lo hemos hablado desde el punto de vista de la inquietud literaria de escribir sobre el tema específico. No, yo quiero saber ahora es el libro como producto, ¿sí? ¿Cuándo comenzó ese peregrinar de como hacerse realidad, pero como ya dejar de ser un proyecto y volverse es como un hijo? Sí. ¿O cómo es eso, José Orlando? Sí, pues eso es cierto. Un libro es como un hijo para un escritor, pero yo le digo que le utilizó una palabra muy, muy precisa en eso, el peregrinaje. Algunos le llaman via crucis, porque realmente una cosa es tener un manuscrito que lo ha realizado cientos de veces hasta morir. En el caso mío así lo fue por tantos años desde que lo terminé y seguía revisando. Una cosa es tener ese manuscrito, repito,
en las Sí. manos, y otra cosa es hacerlo realidad, que se lo presenten, de pronto le llegue a uno la primera copia y le llegue a sus manos. Y claro, ese es un salto extraordinario, pero entre ese primer día que uno empezó, que ya tiene el manuscrito, a ese último día en que le llegó, hay muy difícil, una serie de trabas, sobre todo para un escritor novel, en el sentido que es nuevo en el campo, ¿no? De la Claro, literatura. Entonces es claro, un claro. nombre conocido, y por lo tanto los editores tienden a hacerle un poquito el quite, no se Sí. quieren aventurar a algo ¿Ah, sí? desconocido. No les gusta, sí, no van a la fija, como diría yo. Sí, porque esto cuando uno tiene Exacto, mucha exacto. Entonces no fama quieren y aventurar. no quieren aventurar, no arriesgan un poco, ¿no? Cosa que no me gusta, me parece Correcto. No un tanto injusta con tanto talento que hay, ¿no? Eh, pero que no solamente es talento que tiene que ser exacto, respaldado por editoriales, sino pues que la gente sabe que hay talento. O sea, mucha gente lee libros que de pronto nunca tuvieron ningún éxito comercial. El éxito comercial, ¿no? A eso es a lo que me refería. Ahora estás buscando éxito comercial también. O sea, ya el talento está puesto ahí, todo ese trabajo arduo y difícil, ¿no? Pero el éxito comercial implica, o sea, si hablamos un poquito de eso, ¿qué le dirías tú a un lector desprevenido en Colombia que sepa que ya están librerías entre acuarelas entre acuarelas y lágrimas? yo le diría a ese lector, lectora, que si ellos tienen la paciencia de acompañarme en 319 páginas, yo les ofrezco todo un cofre de tesoros. Tesoros en el campo literario, el campo de la escritura, porque es una de las cosas de las cuales me esforcé muchísimo para poder escribir con arte, ¿no? O sea, la escritura es un arte, como decir cualquier otra arte plástica, y requiere dedicación y requiere que conscientemente uno trate de hacer las cosas bien. Claro, Bueno, eso lo tienen, pero también tienen elementos como el sufrimiento humano, como las esperanzas que acompañan a un ser humano que sale de su país, deja a su familia y empieza a buscar otras rutas, frustraciones, dolor, lágrimas y alegrías también. El hecho de que está descubriendo cosas nuevas, haciendo nuevas amistades, quizás viendo cosas más modernas en un país adelantado. Pero entre toda esa mezcla hay un fondo que yo creo que en la novela lo tocamos a cada página, y es el fondo del dolor de la separación, el dolor del desarraigo, que no nos pasa comúnmente por el solo hecho de salir del país, porque si una persona se gana una beca y va a estudiar, por decir algo, en Oxford o en Alemania, pues qué rico, ¿no? Y se va y es una aventura, un conocimiento, muy bien. Lo mismo si alguien va de turista, ¿no? Un viaje de turismo, que un todo muy tiempito rico. ahí y tal. Perfecto. Pero si de pronto es otra cosa, es dejar un día, generalmente salen de madrugada porque tienen que coger un bus para llegar a un aeropuerto y a una ciudad intermedia para después empezar un camino por un desierto. Ese día que cierra esas puertas y dejas a sus seres queridos atrás, está lleno de incertidumbre. Incertidumbre por lo que viene, no se sabe qué le va a llegar. Puede ser la muerte, porque eso hay, y en el libro se toca ese tema, pero incertidumbre por lo que deja atrás, porque va a dejar sus hijos, por ejemplo, como es muy común, a manos de los abuelitos o de los tíos o padrinos, y va a haber, cada día que pasa es un distanciamiento más por la Más. comunicación, por la falta de cercanía. Sí. Eso es muy incierto, es una incertidumbre. Muy duro. Eh, y el dolor está en todas partes. Fíjese, por ejemplo, el saber, y que los he tenido en mi oficina, personas contándome un detalle tan simple. Dejé a mi madre esperándome. Y mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me despedía, me echaba mil bendiciones. Regresa pronto, mijita, mijito o mijita. O mi Y yo le hijita, porque decía, mi hijitas también hay. correcto, exacto. Y yo le decía, no, madre, tan pronto pueda, y ya pronto, y van pasando los años y los años,
y ese pronto no vino hasta que un día la madre se enferma y la persona, el emigrante está en otro país, no tiene papeles. Es una decisión que tendría que tomar muy drástica de si dejarlo todo o dejar las responsabilidades que ha adquirido. Y es muy doloroso saber que su ser querido fallece esperándolo. Sí. Lo tengo en la novela, tengo un personaje. Por eso es Así. tan interesante lo que le quiero hacer ver al público. Es que cuando tú eras, has vuelto, por eso comencé diciendo que has vuelto a quedar como juez, porque es que como juez manejabas esos casos reales. Y entonces, cuando escribes, ¿sí? Ya no solamente tienes que trasladar la información de un caso de estos con sus circunstancias, o más o menos para acá y para allá, que pues eso tiene muchas aristas, pero el, el dolor y el amor de la mano todo el tiempo entre esta zozobra, entre esta incertidumbre. Vaya, sí, es un libro que tiene que atrapar a la gente y atrapa a la gente de una forma tan humana, ¿no? Eso es muy cierto, Y Felipe. Fíjese que 300 y yo, pico de páginas, que no es cualquier cosa para escribirlas, ¿no? Tampoco, ¿no? sí, 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 Vaya, hágalo y verá. requiere trabajo, pero es algo, digamos, que llena mucho el espíritu. Pero le quiero decir algo, desde el punto de vista, yo he podido ver ese dolor, ya que estamos hablando de eso, desde el punto de vista también como abogado, un ángulo, personas que han llegado a mi oficina a través de los 30 años que llevo practicando derecho aquí Sí, en Nueva York. sí, Y después, cuando me nombraron juez, de pronto lo vi desde otro ángulo. O sea, ya no era el cliente que viene a mi oficina, que yo estoy manejando su caso y voy a defenderlo, sino ya es un juez que tengo ante mí un expediente, tengo un fiscal que lo está acusando y quiere que lo meta preso, y tiene un abogado defensor que está peleando por él, y yo estoy en el medio, pero sé qué hay detrás de ese individuo, o por lo menos, si no de él en particular, en general, qué hay detrás de los inmigrantes. Y estoy sabes, exacto. consciente. Entonces, Consciente por ejemplo, de ese, un ejemplo, le doy un ejemplo muy específico. Si llega ante el tribunal alguien, o va a llegar, porque sigo siendo juez, con un problema de abuso de alcohol, y se ha metido en líos y manejando embriagado, y el fiscal está pidiendo cárcel, pero yo noto, y con ciertas preguntas, que el abuso del alcohol proviene de esa frustración tan grande que ha tenido por los años de soledad, y solamente posiblemente buscan el auxilio del alcohol para como evadir, casi que una única salida, ¿no? como un Ese escape, sí, señor. escape, Sí, sí, es escape, sí, humano. correcto. Entonces, al ver yo eso, pues por dentro, sin decirlo ni expresarlo, pero trato de ayudar a que de pronto se tome, en vez de cárcel, un programa de rehabilitación, o sea, tratando con el fiscal y con el abogado de trabajar algo y dar una solución alterna a encarcelamiento. Ahora, Claro, eso hay que hacerlo con mucha delicadeza y profesionalismo, porque no, pues, obviamente, obviamente. no, No, sí, no estamos haciendo aquí proselitismo porque sí. para Eh, nada, sí. para nada, para nada. El asunto es que entonces, entre acuarelas y lágrimas, va mostrando esa historia de amor y de dolor y de desarraigo, como dijiste, ¿no? En un contexto casi, por decirlo, bueno, estéticamente puro, purista casi para mí, pero es como coger esa cajita de la que hablaste, ¿no? Y cada página, cada 2, 3 páginas, la vas abriendo y vas encontrando esa riqueza, esas cositas hermosas que tiene la literatura cuando un escritor está imbuido, está sumergido en la historia, sumergido en el sentimiento, en la emoción, ¿no? Entonces es donde yo digo que realmente es donde uno quiere atrapar a alguien, en el buen sentido de la palabra, Sí, atraparlo para decirle, mira, de estas cosas hay que saber, pero mira que además aquí está la poesía al lado, ¿no? Está la música, está esa historia que hace que las cosas queden contadas de una manera tan hermosa, así sea fuerte, así sea complicada y difícil. sí. Eh, Lo ha dicho muy bien, Felipe, porque realmente
no se trata de contar una historia lineal que podría ser muy válida, obviamente, pero también es una historia que se cuenta dando un paso adelante y de pronto deteniéndose a analizar detalles y de pronto también retrocediendo. Entonces tenemos esos retrocesos que ya usted ha visto en la novela, donde de pronto el lector va viviendo el momento, la hora actual, real, en que el emigrante está en su trabajo, etcétera, pero hay un brinco, un salto a su juventud y su infancia. Y Que cuando son en el como caso, remembranzas, sí, señor, son sí, sí. remembranzas, ¿no? Que le ayudan como a palear ¿no? Pero también generan dolor en un momento dado, son complicadas esas Y emociones generan encontradas, nostalgia también, ¿no? Que nostalgias muy son fuertes. la vida pasada, sí. Sí. La pregunta es, cuando hacías tú el ejercicio de escribir, lograbas escribir por largos ratos? ¿Eres el escritor que se sienta pocas veces y saca en largos procesos? ¿Sacaste el libro así o tenías que ir como armando el muñeco, como se dice Sí, en Colombia, ir hay armando la estructura? ¿Cómo, sí, cómo te hay, salió? hay escritores que admiro muchísimo porque han tenido el don de poder sentarse y escribir un libro seguidito hasta que terminan en X número de meses de pronto, Sí, con una prosa pues, riquísima. Charles Dickens, por ejemplo, uno encuentra obras tan ricas, de páginas y tanta páginas. expresión. Una de mis favoritas es La casa desolada, que es una obra que trata de derecho, de un caso de derecho que se ¿Así? va resolviendo durante la novela. Una familia que por varias generaciones sigue peleando por una herencia y los nietos ahora todavía están envueltos en eso. Y el Charles Dickens lo va llevando a uno. Es un deleite y la recomiendo. Se llama La Casa Desolada. Eh, bueno, lo que quiero Y decir, hay escritores que no tienen esa facultad, digamos. hay escritores que no, pues me cuento entre ellos porque no es que yo me sentaba y de una vez saliera todo eso, ¿no? Yo tenía que trabajarlo, laborarlo de verdad. Ahora, para el mecanismo en sí de cómo lo hacía, debido a que he tenido o sea, yo he tenido que lidiar con tres trabajos, si se puede decir. Una es como abogado en mi oficina, que continúo en la oficina, pero por supuesto no puedo tomar ningún caso que tenga que ver con mi jurisdicción, eso se entiende. Entonces, casos lejos o casos federales que no tuvieran nada que ver con mi círculo como abogado. Segundo, como juez y otro papel. Y tercero, como escritor. Entonces, es como... Tres sombreros. Entonces, exacto. Entonces, ¿cómo manejaba el último escritor? A ver, yo primero que todo, fines de semana, días libres o días que eran festivos, pues ahí yo ya tenía a qué dedicarme en ese Programa. tiempito. Pero lo otro es que logré algo que me funcionó mucho, es que yo sacaba cada que podía, digamos cada 2 o 3 meses, sacaba un tiempo, un bloque de tiempo, ojalá 2 semanas, y me iba lejos, y me iba, yo tengo 3 hermanos y un hijo que vive en la Florida, y yo me rotaba para no ser muy cansón, ¿no? Y entonces Claro. ellos ya me conocían, me sabían que era lo que yo quería y era un sitio tranquilo para escribir. Y madrugaba y escribía hasta tarde, bueno, hasta noche, me acostaba otra vez. Y eso era, o sea, era muy mal huésped, digámoslo así. Pésimo Eh, compañero, pésimo. exacto, porque estaba metido, Pero pero muy disciplinado escritor. exacto, así pude. De esa manera salió adelante el libro. Ese detalle de intimidad, y te lo agradezco, con un escritor de la talla tuya, eso es lo que yo quería escuchar. Para que la gente vea lo humano que es cuando se humaniza de verdad el trabajo, ¿no? Lo humano que es. Porque es que hay gente que tiene mucho talento, inclusive los conozco, ¿sí? Y hacen el ejercicio, le sale casi que, como decías tú, como a Dickens, ¿no? Eh, pero mira que eso no tiene mucho que ver a veces con con el poder como escritor, porque Gabo decía que él veía esa página en blanco y sudaba, eso era una vaina. Hablo de García Márquez, ¿no? Del Gabo. Sí, correcto, eh, sí, sí. y él sudaba viendo esa página en blanco y decía, carajo, ¿y ahora qué voy a hacer, no?
¿cómo es esto de duro? Y a mí me lo dijo, porque yo tuve el gusto de conocerlo, Qué era bien, amigo, qué bien, qué sí, bien. sí, era cercano a nosotros, por mi padre Gonzalo Mayarino. Entonces, por eso es que yo te pregunto esas cosas, porque toda la vida en mi familia eso era, esa vaina, no abra la puerta que su papá está escribiendo, ¿no? Ah, 5 muchachitos jodiendo ahí, ¿me entiendes? Era una vaina, por eso te pregunté y te agradezco que tengas. Yo le quiero recordar a la audiencia que este libro otra vez ya está en librerías. eh, Supongo que en las ciudades más importantes, José Orlando, ilústrame un poco. sí, por todo el territorio nacional me han enviado una lista y me dicen que está, pues obviamente en Bogotá, está en ¿Sí? Medellín, Pero tienen Cali. nombres de librerías ahí. Ah, tengo nombres de librerías, pues Sí, la lista es dame, larga, pero dámelas, para eso por eso es importante que eh, la gente en sepa en sus Bogotá, ciudades. Casa Tomada, Relojero Ciego, la librería de la U, librería Camino a Casa, librería Ajá. Central, librerías Hojas de Parra, Nicanor, librería Lerner, librería Nacional, librería Buenísimo. eh, Matorral, también en Bogotá. Estoy buscando la de Bogotá, la Panamericana también. Ujú. Y las sucursales que estas grandes tengan en el resto del Sí, país. la Entonces Central, la Nacional, están en Lerner. Cali, están en eh, Barranquilla, en sí, claro, Bogotá, en todas Medellín, las digo, en ciudades. Medellín. Y hay otras. Sí. Supe, por ejemplo, que llegó a mi tierra natal, que es Ibagué. Me dio ¿Ah, mucha sí? alegría. Y hoy me informa un amigo que se había agotado y ellos compraron los Ah, últimos 2 ejemplares que había. Entonces ya ah, se quedó Ibagué sin... no, eh, el regalo ideal para este diciembre, bueno, para regalarse uno, porque ya les digo, un verdadero trabajo hecho con amor por este hombre para poder hacer que un libro tenga tanto poder emocional. Es que eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo consigue, en la forma como José Orlando Castañeda relata, va consiguiendo ese pegue emocional con los lectores? Es una historia que, bueno, no les vamos a decir ni mucho menos cómo termina. Vaya, les sugiero, compre el libro y administreselo, como decía mi papá, administres ese libro y ojalá solo que no lo molesten. Así decía el viejo, ¿no? Sí, sí, pues muchas gracias. Realmente sería para mí pues un honor, una gran alegría que haya más lectores y más lectores, porque el hecho de que el solo pensar que ese libro, esas páginas estén en las manos de personas que se están divirtiendo por un lado, haciendo razonamientos, pensando en las vicisitudes del comportamiento humano. Básicamente la literatura es un reto, es una manera de dar respuestas a interrogantes que todos mundos tenemos. Si va, por ejemplo, eso no estoy entregando nada privado del libro, se le digo lo siguiente. Uno de los interrogantes de fondo de la novela y que se hace el personaje principal masculino, propósito, un paréntesis, hay 2 personajes, digamos, a nivel primario, que uno es un hombre, Manuel, se llama el joven, de la ciudad de Paute en Ecuador, y la esposa que se llama Elvira de Gualaceo en Ecuador. Pues mire, ellos 2, pero más que todo Manuel en un momento dado, también ella, la esposa, se hace esta pregunta al final de tantos años y de tanto sufrimiento, y es, ¿valió la pena de verdad haber salido, haber dejado los hijos atrás y haber sufrido tanto y ahora regreso al país, quizás un poco mejor la situación económica, pero de todas maneras el mundo sigue igual en muchos aspectos y en cambio sí ha habido una pérdida muy grande, que es todo el tiempo que dejó sin estar gente junto a sus seres queridos. Elvira, la chica que es el personaje principal femenino, se pregunta a ver, comienza a cuestionarse de todas las veces que dejó de hacerle las trenzas a su hija para Ah, mandarla a la caray, escuela, ah, caray, ah, caray. en sus manos, Tenaz, y se no, tocaba las tenaz. manos, No, y le yo no le he duelen dicho, le duele a exacto, uno. porque no le hizo las trenzas a su niña. Sí, Y ya ahora su niña, después de 10 años o más por fuera, ya es una señorita
y ya no hay esa unión, esa compaginación. Hay rebeldía, o sea, en la misma novela cuento de casos absolutamente verídicos que salieron en los periódicos en el Ecuador, de una chica que se fue, la madre se fue y 16 años después regresó por ella y la chica le dice, no, usted no es mi madre, mi tía es mi madre. Y así de sencillo. No me voy. No me voy, ella me crió, ella es la que me amó. Exacto. Bueno, ahí los dejamos a todos ustedes, señoras y señores. Como decía una amiga, como decía Andrea Echeverry en una de las grabaciones de Bolero Falaz. Ciudadanas y ciudadanos, gracias por escucharnos. Qué bien. Amigas y amigos, es que Aterciopelados es un gran grupo, es decir, eso está en las entrañas del país, así como la novela de José Orlando Castañeda. Va a estar en las entrañas de Colombia este fin de año. Ahí estoy siendo un poquito comercial, la gente me disculpa, pero es que estoy emocionado con esa novela y cuánto quisiera que todos la compren inmediatamente. José Orlando, un minutico de despedida y muchas gracias por tu tiempo, amigo colombiano, residente en Nueva York. Un minutico para que te despidas de la audiencia. Después volveremos con él, pero no les vamos a decir por ahora cuándo. Ya les vamos a ver más adelante. Pues muchas gracias ante todo y a toda la audiencia. Desde por aquí me siento acompañado por haberme escuchado y de nuevo sí, los invito a que tengan esa novela en sus manos y la esperanza, siempre lo he dicho, inclusive cuando he dedicado la novela a algunas personas, mi esperanza es que de sus manos pase pronto al corazón. De las manos al corazón. Sí. Entre acuarelas y lágrimas de José Orlando Castañeda. Cómprenla que ya está en librerías. Sí. Ya volvemos. Sí, le quería, bueno, que estuvo en la Feria del Libro de Madrid, estuvimos y tuvo buen éxito, buena acogida y ahora posiblemente voy a la Feria del Libro de Guadalajara. Vale. Le quería contar cómo. Clap, clap, clap. Un abrazo, José Orlando. Ya volvemos a Encuentros Blue para vivir bien. Muchísimas gracias. Y aquí, ¿cómo se para esto? Claudia. Bueno, vamos a salir y ya te pongo una notica de audio, ¿vale? Bueno. Y quedo a la espera de tu texto para grabar la cuña en estos días, ¿vale? Sí, señor. Voy a ver si mañana resuelvo eso. Perfecto. Un abrazo. Bueno, hasta luego entonces. Adiós. Chao.